Saludos, el día de hoy hablaremos del control a corto plazo de la presión arterial. En primer lugar, debemos recordar qué es la presión arterial, y esta se define como la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Ahora bien, esta presión arterial, como lo habíamos dicho antes, es muy importante, ya que sin ella la sangre no puede fluir a través del sistema circulatorio. Además, esta presión arterial es muy importante ya que nos brinda la posibilidad de tener un análisis de la función cardiovascular combinada, ya que contempla la presión máxima que se alcanza a nivel del ventrículo izquierdo durante la sístole, determinando la presión sistólica. Por otro lado, también contempla la presión que se genera a nivel del árbol arterial producto de la distensibilidad y elasticidad de las arterias grandes como la aorta, determinando una presión que se produce durante la diástole cardíaca denominada presión diastólica. De esta forma, la presión arterial es muy importante ya que sin ella no existiría la vida como la conocemos, siendo parte de los signos vitales, ya que sin presión no hay movimiento de sangre en el sistema circulatorio y sin movimiento de sangre no existiría la entrega de nutrientes y oxígeno a los tejidos y el retiro de los metabolitos celulares. Justamente la ley de la presión nos dice que la sangre circula gracias a un gradiente de presiones, desde el lugar de mayor presión hacia el lugar de menor presión. Habíamos nosotros definido que el lugar de mayor presión en el sistema circulatorio era a nivel de la aorta, con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, y la presión más baja en la aurícula derecha, con una presión aproximadamente de 0 milímetros de mercurio. De esta forma, la sangre siempre fluye desde el sitio de mayor presión en la aorta hacia el sitio de menor presión en la aurícula derecha. El valor normal de la presión arterial sistémica contempla 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión diastólica. Ahora bien, hay que destacar que estos valores de presión arterial no son fijos, pues la presión arterial es muy dinámica, cambia todo el tiempo en nuestro cuerpo dependiendo de diferentes variables fisiológicas. Entre estas variables podemos mencionar de manera general algunas como la raza, la edad, el sexo, si es que la persona está cursando gestación, si está atravesando algún tipo de estrés, también si es que se encuentra en un periodo prandial o postprandial, si se encuentra en reposo o realizando ejercicio intenso, etc. De esta forma, una vez más, podemos destacar que la presión arterial es muy variable a lo largo de cada uno de los días de nuestras vidas. Debemos recordar también que las determinantes de la presión arterial se pueden analizar a través de la ley de Ohm, cuyo enunciado dice que la presión es igual al flujo por la resistencia. Esto determina que la presión arterial es un sistema ampliamente regulable, así que si nosotros modificamos la función cardíaca, podemos modificar el flujo. Si modificamos el nivel de vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, modificamos las resistencias. Y de la misma forma, podemos modificar a nivel venoso el retorno venoso. Así que con la modificación de las diferentes estructuras que componen el sistema cardiovascular, podemos también modificar la presión arterial dependiendo de las necesidades del organismo. Por lo tanto, podemos afirmar que la presión arterial, siendo un signo vital tan importante para nuestro organismo, requiere de un amplio sistema muy sofisticado de control, que académicamente para su mejor comprensión lo dividimos en dos: el sistema de regulación a corto plazo y el sistema de regulación a largo plazo. El día de hoy centraremos nuestro estudio en el primer sistema, el de regulación a corto plazo. De manera general, podemos ver que el sistema de control a corto plazo de la presión arterial tiene como principal centro integrador o de regulación al bulbo raquídeo. Además, este centro regulador que se encuentra en el bulbo raquídeo recibe información muy importante sobre el nivel de presión arterial en el cuerpo, a través de sensores,
estos sensores se encuentran a nivel del corazón, a nivel del callado de la aorta y a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas. Y esta información es enviada hacia el centro de integración a través de fibras aferentes constituidas por el glosofaringeo y el vago. Así, la información sensitiva que proviene del sistema cardiovascular llega al sistema nervioso central a través de la vía del fascículo solitario hacia dos núcleos muy importantes que son el núcleo vasomotor y el núcleo dorsal del vago. Desde este centro de integración se enviará una señal efectora capaz de modificar la presión arterial mediante la modificación de la funcionalidad del corazón y del sistema vascular. Hay que destacar que este sistema de regulación a corto plazo es un sistema adaptable. Por lo tanto, la regulación a corto plazo de la presión arterial es eminentemente llevada a cabo por el sistema nervioso central. De esta forma, el sistema nervioso central controla la circulación casi totalmente a través del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo posee dos componentes fundamentales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Aunque ambos participan activamente en la regulación de la presión arterial, hay que destacar que hay una mayor influencia por parte del sistema nervioso simpático. Si bien la función parasimpática no es determinante en la regulación de la presión arterial, cobra su vital importancia gracias a su regulación directa sobre la función cardíaca. En primer lugar, hablaremos de la influencia del sistema nervioso simpático en la regulación de la presión arterial a corto plazo. Como puede verse en la figura, las fibras nerviosas vasomotoras del sistema simpático salen desde la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y a nivel de los dos primeros nervios lumbares. A continuación, pasan inmediatamente hacia las cadenas simpáticas, cada una de las cuales recorre cada lado de la columna vertebral. Después siguen dos rutas hacia la circulación. En primer lugar, a través de los nervios simpáticos específicos que inervan principalmente la vasculatura de las vísceras internas y del corazón, y en segundo lugar, entrando inmediatamente en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas del cuerpo. En la presente imagen podemos ver la distribución de la inervación simpática de los vasos sanguíneos. Hay que destacar que en la mayoría de los tejidos, los vasos sanguíneos se encuentran muy inervados por fibras nerviosas simpáticas, a excepción de los capilares. En algunos tejidos cuyos vasos son muy especiales, como en la circulación mesentérica, los esfínteres precapilares y las metaarteriolas también poseen inervación de tipo simpática. Aunque en estas regiones la inervación simpática no es tan densa como en las pequeñas arterias, arteriolas y venas. La estimulación simpática de la inervación de pequeñas arterias y arteriolas permite un incremento de la resistencia al flujo sanguíneo ya que producen vasoconstricción, y esto por lo tanto disminuye la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. Además, también la estimulación simpática a nivel de los grandes vasos, sobre todo a nivel de las venas, produce una vasoconstricción que hace posible que se pueda movilizar una cantidad de volumen extra que existe a nivel venoso hacia el corazón en forma de retorno venoso. Así podemos modificar la función cardiovascular y seguir regulando la presión arterial. Además, también hay que destacar que si bien la estimulación simpática produce eminentemente vasoconstricción, esto depende del tipo de receptores que estimula, ya que la mayoría de ellos son de tipo alfa 1, especializados en producir la vasoconstricción. Por otro lado, en algunos sectores del sistema circulatorio, el sistema nervioso simpático activa receptores tipo beta 2 que producen un efecto contrario, es decir, vasodilatación. Este efecto vasoconstrictor simpático es especialmente potente a nivel de intestinos, riñones, vaso y en la piel, y es mucho menos potente a nivel de músculo esquelético y cerebro. El sistema nervioso simpático no solamente inerva y controla los vasos sanguíneos,
sino que, como podemos ver en la figura, también envía fibras nerviosas directamente hacia el corazón, modulando de forma positiva sus funciones. Así podemos ver que el sistema nervioso simpático tiene la propiedad de aumentar la frecuencia cardíaca. Además, puede aumentar la fuerza de contracción del corazón y de esta forma aumentar el volumen de bombeo de sangre que éste produce cada minuto. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático tiene una participación menor en la regulación de la función vascular en la mayoría de los tejidos. Su mayor efecto en la regulación de la presión arterial a corto plazo lo realiza gracias a la inervación que ejerce sobre el corazón mediante las fibras del nervio vago, que tiene la propiedad de que pueden provocar un marcado descenso de la frecuencia cardíaca e incluso un ligero descenso sobre la fuerza de contracción del músculo cardíaco. A nivel del sistema nervioso central, podemos encontrar al centro vasomotor que controla el sistema vasoconstrictor. Este se encuentra situado bilateralmente a nivel de la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Este centro transmite impulsos nerviosos tanto simpáticos como parasimpáticos. En primer lugar, los impulsos parasimpáticos son enviados hacia el corazón a través de los nervios vagos y sirven para modular de forma negativa la función cardíaca. En segundo lugar, transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y de los nervios simpáticos periféricos prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas de nuestro organismo. La organización estructural y funcional del centro vasomotor lo divide en tres zonas muy importantes. La primera de ellas corresponde a la zona vasoconstrictora. Esta zona se encuentra situada bilateralmente a nivel de las porciones anterolaterales de la región superior del bulbo. Las neuronas de esta zona vasoconstrictora envían sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde hacen sinapsis excitatorias con las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. Al estimular a estas neuronas, se produce la vasoconstricción. En segundo lugar, tenemos la zona vasodilatadora. Esta se sitúa de forma bilateral en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las neuronas de esta zona envían sus fibras hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora, y estas fibras son de tipo inhibitorias. Por lo tanto, cuando se activa la zona vasodilatadora, envía una señal inhibitoria sobre la zona vasoconstrictora, y eso provoca la vasodilatación periférica. Por último, tenemos la zona sensitiva, que se encuentra situada de forma bilateral a nivel del núcleo del tracto solitario, de las porciones posterolaterales del bulbo y a nivel de la parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esta zona sensitiva reciben aferencias sensitivas del sistema circulatorio a través de los nervios vago y glosofaringio. Además, emite señales eferentes desde esta zona sensitiva hacia las zonas vasodilatadoras y vasoconstrictoras, logrando de esta forma facilitar la actividad del control de dichas zonas, con lo que consigue un control reflejo de muchas funciones circulatorias. Por lo tanto, existen varios reflejos regulados a este nivel, como por ejemplo el reflejo baroreceptor, del cual hablaremos enseguida. Ahora hablaremos del tono vasoconstrictor simpático. Hay que destacar que sucede a nivel corporal una situación muy particular, ya que en condiciones normales la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuas hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas en todo el cuerpo, provocando descargas lentas de estas fibras a una velocidad entre medio y 2 impulsos por segundo. Esta descarga continua se conoce como el tono vasoconstrictor simpático, es decir, que hay una contracción parcial continuada de los vasos sanguíneos gracias a este tono vasoconstrictor simpático. Estos impulsos mantienen normalmente un estado parcial de contracción a nivel de todos los vasos periféricos del cuerpo. Este tono vasomotor puede demostrarse gracias al experimento que se demuestra en la figura que está a la izquierda. Podemos ver claramente cómo
A un animal se le realiza la anestesia espinal total, con lo que se bloquea la transmisión de los impulsos simpáticos desde la médula espinal hacia la periferia. Por lo tanto, podemos ver que después de esta pérdida del tono simpático, existe una disminución muy acusada de la presión arterial, que cayó de 100 a 50 milímetros de mercurio, demostrando el efecto de la pérdida del tono vasoconstrictor por todo el organismo. En la imagen también puede observarse la segunda fase del experimento, en el cual se inyecta a nivel de la sangre de este animal una pequeña cantidad de noradrenalina. Hay que entender que la noradrenalina es la principal sustancia vasoconstrictora que se segrega a nivel de las terminaciones nerviosas simpáticas. Por lo tanto, esta noradrenalina produce vasoconstricción y, como puede verse en la imagen, una elevación de la presión arterial por encima de su valor normal, en un rango de 1 a 3 minutos. Este efecto se produce hasta que la noradrenalina es inactivada en el cuerpo. De esta forma, al ya no existir su efecto vasoconstrictor, la presión arterial vuelve a descender. Si bien, como hemos mencionado, el centro vasomotor es capaz de regular la constricción vascular, también puede regular la actividad cardíaca. De esta forma, el centro vasomotor puede aumentar o disminuir la actividad cardíaca. En primer lugar, las porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de fibras nerviosas simpáticas hasta el corazón, cuando es necesario incrementar la frecuencia cardíaca o la fuerza contráctil del corazón. Por el contrario, cuando se activa la porción medial del centro vasomotor, se envían señales hacia los núcleos dorsales motores adyacentes de los nervios vagos y después se transmiten los impulsos parasimpáticos a través del nervio vago hasta el corazón con el objetivo de disminuir la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. De esta forma podemos concluir que la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca aumentan cuando se produce vasoconstricción y disminuyen cuando esta vasoconstricción se inhibe. En cuanto a la regulación del centro vasomotor, hay que destacar que este es controlado por las neuronas que se encuentran distribuidas a nivel de la sustancia reticular de la protuberancia, a nivel del mesencéfalo y del diencéfalo, como se puede ver en la siguiente imagen. Las neuronas que están en estas zonas pueden excitar o inhibir al centro vasomotor. De manera general, podemos ver que las neuronas más laterales y superiores de la sustancia reticular provocan la excitación del centro vasomotor, mientras que las neuronas mediales e inferiores provocan la inhibición del mismo. Además, también el centro vasomotor se encuentra regulado por el hipotálamo. De manera general, podemos decir que las porciones posterolaterales del hipotálamo provocan la excitación del centro vasomotor, mientras que la porción anterior, dependiendo de la parte exacta que se estimula, puede producir una ligera excitación o una inhibición leve. También podemos observar en la figura la presencia de zonas a nivel de la corteza cerebral que se encuentran relacionadas con el control del centro vasomotor. En primer lugar, podemos ver cómo la corteza motora puede excitar el centro vasomotor enviando fibras excitatorias hacia el hipotálamo y desde el hipotálamo hacia el centro vasomotor. Además de la corteza motora, podemos decir que existen diferentes zonas cerebrales dispersas que cumplen la función de estimular o inhibir al centro vasomotor. Entre estas podemos destacar la parte anterior del lóbulo temporal, las zonas orbitarias de la corteza frontal, la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala y el hipocampo. Al mismo tiempo que se envían impulsos nerviosos hacia los vasos sanguíneos, también se envían algunos estímulos nerviosos hacia la glándula suprarrenal, específicamente hacia el nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Estos impulsos producen que la médula suprarrenal segregue las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, principalmente adrenalina.
Tanto la adrenalina como la noradrenalina se vierten hacia la sangre y fluyen a través de la misma hasta llegar a todas partes del organismo, donde actuarán a nivel de los vasos sanguíneos provocando normalmente su vasoconstricción, aunque como habíamos mencionado anteriormente, en algunos tejidos la adrenalina puede provocar vasodilatación, ya que también tiene un efecto estimulador sobre los receptores beta-adrenérgicos, que dilatan los vasos sanguíneos en lugar de contraerlos. La función principal del control del sistema nervioso sobre la circulación consiste en generar de forma rápida y precisa cambios rápidos sobre la presión arterial. De esta forma, se produce una gran estimulación vasoconstrictora y cardioaceleradora del sistema nervioso simpático, que estimula a la vez al mismo tiempo la inhibición recíproca de las fibras vagales parasimpáticas que se dirigen hacia el corazón. De esta manera se produce un cambio importante elevando la presión arterial de forma muy rápida mediante tres mecanismos muy importantes. En primer lugar, produce la constricción de las arteriolas de la circulación sistémica, con lo que aumenta la resistencia periférica total y en consecuencia aumenta la presión arterial. En segundo lugar, produce una contracción de los vasos sanguíneos más grandes, principalmente de las venas. Esta contracción sirve para desplazar sangre extra desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón por este aumento de volumen provoca un latido más potente y por lo tanto un mayor bombeo de cantidades más grandes de sangre, aumentando así la presión arterial. Por último, el tercer cambio que se produce es gracias a una estimulación directa sobre el corazón por parte del sistema nervioso simpático, ya que produce un gran aumento de la fuerza de bombeo cardíaco y un aumento de la frecuencia cardíaca que puede incrementarse hasta 3 veces con respecto a lo normal. Estas señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo sobre el aumento de la fuerza contráctil de dicho músculo cardíaco, lo que aumenta mucho más la capacidad del corazón de bombear volúmenes de sangre mucho mayores. Durante esta estimulación simpática, el corazón es capaz de bombear aproximadamente 2 veces la misma cantidad de sangre que en condiciones normales, lo que contribuye aún más al aumento agudo de la presión arterial. Hay que destacar que el control nervioso es el mecanismo más rápido de regulación de la presión arterial, pudiendo incrementar la presión arterial en cuestión de segundos, aumentando a menudo la presión hasta 2 veces con respecto del valor normal en un lapso de 5 a 10 segundos. Por el contrario, una inhibición brusca de la estimulación nerviosa cardiovascular puede disminuir la presión arterial hasta la mitad de lo normal en un pequeño lapso de 10 a 40 segundos. Un ejemplo muy característico de la regulación a corto plazo de la presión arterial es el aumento de presión que existe durante la realización de ejercicio. Durante la realización del ejercicio intenso, gracias a la estimulación simpática de la circulación global, se puede producir un aumento de la presión arterial de 30 a 40%, lo que beneficia a los músculos que necesitan una mayor cantidad de flujo de sangre. Este aumento de la presión arterial durante el ejercicio es consecuencia directa de los efectos del sistema nervioso sobre el control vascular. Al mismo tiempo, hay que destacar que la activación de zonas motoras cerebrales son capaces de activar también la mayor parte del sistema activador reticular a nivel del tronco encefálico, que incluye una estimulación mucho mayor de las zonas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor. Estos efectos, por lo tanto, van a aumentar la presión arterial de forma instantánea para mantener la sincronización con el aumento de la actividad muscular. Además del ejercicio muscular intenso, algunos tipos de estrés pueden producir de forma similar el incremento de la presión arterial en cuestión de segundos. Uno de estos ejemplos puede ser la experiencia de sentir miedo intenso. En estas condiciones, la presión arterial puede aumentar en cuestión de segundos entre 75 y 100 milímetros de mercurio.
Esta se conoce como una respuesta de alarma del organismo, que proporciona un exceso de presión arterial que puede aportar sangre inmediatamente a cualquiera de todos los músculos del organismo que pudieran necesitar una respuesta instantánea para huir del peligro. Además de los mecanismos que aumentan la presión en situaciones de ejercicio o de estrés, existen otros mecanismos denominados reflejos que se encargan de mantener la presión arterial dentro de valores normales. Estos mecanismos se basan principalmente en reflejos de retroalimentación negativa, como veremos a continuación. El primer reflejo que vamos a analizar corresponde al reflejo varorreceptor, que es el más conocido en cuanto a la regulación a corto plazo de la presión arterial. Este reflejo se basa en la función sensitiva de los denominados varorreceptores o presorreceptores, que se encuentran a nivel de las paredes de las grandes arterias, específicamente a nivel de los senos aórticos en el callado de la aorta y a nivel de los senos carotídeos que se encuentran en la bifurcación de las carótidas. Estos receptores, como su nombre lo dice, son varorreceptores, es decir, que son receptores sensibles al aumento de presión que produce un estiramiento de las paredes arteriales. Por lo tanto, a partir de esta estimulación, estos receptores envían este mensaje sensitivo hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central retorna una respuesta efectora por retroalimentación capaz de reducir la presión arterial hasta un nivel normal. Como puede verse en la figura, los varorreceptores corresponden a terminaciones nerviosas que se localizan en las paredes de las arterias y se estimulan cuando éstas se estiran. Estos varorreceptores se encuentran situados en la pared de casi todas las arterias grandes, sobre todo en las regiones torácicas y cervicales, pero son muy abundantes en dos regiones: por encima de la bifurcación de las carótidas a nivel del nacimiento de las carótidas internas, en una región conocida como el seno carotídeo, y en segundo lugar en las paredes de la aorta a nivel del callado aórtico. Las señales de los varorreceptores carotídeos, tal y como puede verse en la figura, se transmiten al sistema nervioso central a través de los pequeños nervios de Hering, que se dirigen hacia los nervios glosofaringeos en la parte alta del cuello y después hacia el núcleo del tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco encefálico. Por otra parte, las señales que proceden de los varorreceptores aórticos se transmiten a través de los nervios vagos hacia el núcleo del tracto solitario a nivel del bulbo. Hay que notar que los varorreceptores son muy sensibles a los aumentos de presión, ya que esto produce el estiramiento de las paredes arteriales. De esta forma, podemos decir que los varorreceptores se encuentran inactivos con presiones bajas entre 0 y 60 milímetros de mercurio. Y a medida que aumenta la presión, los varorreceptores también aumentan la intensidad de descargas que mandan hacia el sistema nervioso central, alcanzando su máximo potencial en torno a los 180 milímetros de mercurio. De esta forma, el estímulo principal que activa los varorreceptores es el estiramiento de las paredes de las arterias donde se encuentran. Esto produce una inhibición del centro vasoconstrictor a nivel del sistema nervioso central con una posterior estimulación del centro parasimpático vagal. Así se producen dos efectos finales importantes. En primer lugar, la vasodilatación a nivel de venas y arteriolas periféricas. Y en segundo lugar, el descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza contráctil del corazón, lo que repercute en una disminución rápida de la presión arterial hasta niveles normales. Por el contrario, la disminución de la presión arterial es capaz de provocar un efecto contrario a nivel del reflejo varorreceptor, ya que produce una descarga simpática muy potente capaz de aumentar la presión hasta los valores normales. La función del reflejo varorreceptor puede comprenderse mejor analizando el siguiente experimento, en el cual se va a producir la oclusión de ambas arterias carótidas interrumpiendo su flujo sanguíneo, lo que determina una disminución de la presión a nivel del seno carotídeo.
Esto trae como consecuencia que las señales de los vasoreceptores disminuyen, lo que provoca un menor efecto inhibidor sobre el centro vasomotor. El centro vasomotor, al encontrarse activado, lo que va a producir es justamente un aumento de la presión arterial que se va a mantener elevada durante un lapso de 10 minutos aproximadamente mientras las carótidas se encuentran ocluidas. Finalmente, al retirar la oclusión de las arterias carótidas, se permite que el flujo retorne y por lo tanto aumente la presión a nivel de los senos carotídeos. Y esto estimula los vasoreceptores que envían nuevamente sus señales hacia el sistema nervioso central, produciendo un gran efecto inhibidor sobre el centro vasomotor, con lo que se produce una vasodilatación y una reducción de la presión arterial hasta niveles un poco por debajo de lo normal a manera de sobrecompensación momentánea. Finalmente, en cuestión de minutos, la presión vuelve hacia sus niveles normales. Otra característica muy interesante del reflejo vasoreceptor es su capacidad de atenuar los cambios de presión arterial durante los cambios drásticos de postura del cuerpo, como lo que ocurre cuando una persona está tumbada y se levanta rápidamente. Al producirse esto, la presión en la parte superior del cuerpo y sobre todo a nivel de la cabeza tiende a disminuir drásticamente, lo que trae como consecuencia que la persona pierda el conocimiento y se desmaye. Normalmente esta situación no llega a ocurrir, ya que cuando la persona se levanta, la disminución rápida de la presión arterial en la parte superior del cuerpo estimula a los vasoreceptores, quienes promueven una descarga simpática muy potente capaz de minimizar el descenso de la presión a nivel de la cabeza y en la parte superior del cuerpo, y esto lo realizan en cuestión de segundos. Otra característica muy interesante del reflejo vasoreceptor es su participación en la función amortiguadora de la presión arterial. Este término de amortiguación se debe a la característica principal del reflejo vasoreceptor capaz de modular la presión arterial en respuesta a incrementos o disminuciones de la misma. Esto se refleja en la presente gráfica, en la cual se puede observar a nivel superior el registro de la presión arterial en el lapso de 2 horas de un perro normal, mientras que en la parte de abajo podemos ver el registro de la presión arterial de un perro al que se le ha extraído quirúrgicamente los vasoreceptores de ambos senos carotídeos y a nivel de la aorta. Podemos observar la gran variabilidad tan importante de la presión en el perro denervado ante los episodios cotidianos simples como tumbarse, estar de pie, excitarse, comer, defecar o ladrar. De esta forma podemos concluir que el objetivo principal del reflejo vasoreceptor consiste en mantener un nivel de presión arterial constante dentro de rangos de normalidad mantenido minuto a minuto. Ahora hablaremos de un segundo tipo de receptores muy importantes, los denominados quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se encuentran situados a nivel de los cuerpos aórticos en el callado de la aorta y a nivel de la bifurcación de las carótidas en los cuerpos carotídeos. Cada uno de estos quimiorreceptores se encuentra irrigado por una pequeña arteria nutricia que le otorga un buen flujo sanguíneo. Y gracias a esto, estos receptores químicos son sensibles a los bajos niveles de oxígeno, al exceso de concentración de dióxido de carbono y al exceso de concentración de hidrogeniones. Estos quimiorreceptores envían sus estímulos nerviosos a través de las mismas fibras que utilizan los vasoreceptores, es decir, a través de los nervios de Hering y de los nervios vagos, y llegan hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo. Gracias a su arteria nutricia, los quimiorreceptores están en contacto constante y directo con la sangre arterial. Si se produce una disminución de la presión arterial, también disminuye el flujo de esta arteria nutricia, lo cual provoca una disminución de la concentración de oxígeno y un aumento de la concentración de dióxido de carbono y de hidrogeniones que no logran eliminarse ya que hay un flujo lento de sangre. Todo esto activa a los quimiorreceptores
quienes envían una señal excitatoria sobre el centro vasomotor, quien produce, como respuesta refleja, la elevación de la presión arterial hasta un nivel normal. Hay que destacar que esta activación de los quimiorreceptores es muy débil cuando la presión se encuentra por encima de los 80 milímetros de mercurio. Por el contrario, cuando la presión desciende por debajo de 80 milímetros de mercurio, se convierte en un controlador muy potente de la presión arterial. Ahora hablaremos de otro tipo de receptores que se encuentran ubicados en las paredes de la aurícula derecha y de las arterias pulmonares. Estos receptores son denominados de baja presión. ¿Cómo se activan? Pues cuando aumenta el volumen de sangre a nivel de la aurícula derecha por un incremento del retorno venoso que llega al corazón, la aurícula derecha se distiende, es decir, se estira. Al estirar sus paredes, produce una dilatación refleja de las arteriolas aferentes renales, y esto produce un aumento del filtrado de plasma a nivel renal. Además, también produce de forma refleja una disminución de la secreción de hormona antidiurética a nivel del hipotálamo. La combinación de estos dos efectos produce la mayor eliminación de volumen de líquido a nivel renal, con lo que el volumen de sangre tiende a volver hacia la normalidad. Por otro lado, de la misma forma, cuando se incrementa el retorno venoso y aumenta la cantidad de sangre en la aurícula derecha, el estiramiento de las paredes también va a producir la liberación del péptido natriurético auricular. Esta sustancia es muy importante y suma sus efectos a los anteriores que habíamos mencionado, aumentando todavía más la excreción de líquido a través de la orina, y de esta forma disminuyendo el volumen de sangre hacia los niveles normales. Todos estos mecanismos tienden a normalizar el volumen de sangre después de una sobrecarga de volumen y actúan directamente como controladores de la presión arterial, así como también del volumen de sangre, porque un exceso de este puede causar un mayor gasto cardíaco y por lo tanto una mayor presión arterial. También podemos ver que el estiramiento de las paredes de la aurícula derecha, además de todos los efectos que ya hemos mencionado, tiene un efecto directo sobre la función del nódulo sinusal, pues este también se estira y es capaz de excitarse y aumentar la frecuencia cardíaca hasta en un 15%. También existe un control reflejo a nivel auricular sobre la frecuencia cardíaca, el denominado reflejo de Bainbridge, en el cual los receptores de estiramiento que se encuentran en las aurículas provocan una transmisión de señales aferentes a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo. Después las señales eferentes se transmiten de nuevo a través de los nervios vagales y simpáticos con el fin de aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción del corazón. Por lo tanto, este reflejo es muy importante ya que ayuda a prevenir el estancamiento de sangre a nivel de las venas, aurículas y en la circulación pulmonar. Ahora hablaremos de otro mecanismo de regulación muy importante denominado respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esto se refiere a un control directo sobre la presión arterial por parte del centro vasomotor como consecuencia a una respuesta del descenso del flujo sanguíneo cerebral. De esta forma, cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el flujo a nivel del centro vasomotor, produciendo una isquemia. Esto promueve el aumento de la concentración de dióxido de carbono y de hidrogeniones, lo que conduce a la activación de las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras, produciendo una respuesta refleja de vasoconstricción. Este efecto isquémico sobre la actividad vasomotora puede elevar drásticamente la presión arterial media, llegando incluso a valores tan altos como 250 milímetros de mercurio durante hasta 10 minutos. Hay que aclarar que el grado de vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral puede llegar a ser tan intensa que algunos de los vasos periféricos pueden llegar a ocluirse totalmente por la gran vasoconstricción. Esto ocurre, por ejemplo, a nivel renal, donde los riñones interrumpen totalmente la producción de orina por la gran vasoconstricción arteriolar renal en respuesta a esta descarga simpática tan potente.
Por lo tanto, podemos afirmar que la respuesta isquémica del sistema nervioso central es el activador más potente de todos los activadores del sistema vasoconstrictor simpático que hasta el momento hemos mencionado. Finalmente, debemos destacar que existen ciertas características especiales en el control nervioso de la presión arterial. En primer lugar, podemos mencionar el reflejo de comprensión abdominal. Este se refiere a que, cuando existe un gran reflejo baroreceptor o quimiorreceptor, estas señales nerviosas también se transmiten de forma simultánea a través de los nervios esqueléticos hacia los músculos del organismo, en particular hacia los músculos abdominales, produciendo su contracción. Al contraerse estos músculos, comprimen los reservorios venosos del abdomen, ayudando a trasladar una cantidad extra de sangre hacia el corazón. De esta forma, el corazón es capaz de disponer de una mayor cantidad de sangre para bombear. En segundo lugar, debemos destacar el aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco como consecuencia de la contracción muscular esquelética. Esto ocurre principalmente al realizar ejercicio, pues en el ejercicio físico los músculos se contraen y comprimen los vasos sanguíneos de todo el organismo, con lo que se comprimen los vasos musculares y abdominales. Esta compresión logra trasladar sangre extra desde los vasos periféricos hacia el corazón y los pulmones, aumentando de esta forma el gasto cardíaco. Este efecto es muy importante, pues ayuda a provocar un incremento del gasto cardíaco de 5 a 7 veces, como lo que ocurre en el ejercicio intenso. A su vez, el aumento del gasto cardíaco produce un incremento de la presión arterial durante el ejercicio, que puede partir de una media de 100 milímetros de mercurio, alcanzando niveles de 130 a 160 milímetros de mercurio de presión. Por último, debemos destacar la influencia de las ondas respiratorias sobre la presión arterial. Esto se produce ya que con cada ciclo respiratorio la presión arterial aumenta y disminuye en forma de oleadas, provocando las denominadas ondas respiratorias de la presión arterial. Esto se da por tres factores importantes. En primer lugar, hay que destacar que las señales respiratorias que se producen a nivel del centro respiratorio del bulbo se desbordan hacia el centro vasomotor con cada ciclo respiratorio. En segundo lugar, hay que destacar que cada vez que una persona inspira, la presión en la cavidad torácica se hace más negativa, y esto repercute a nivel de los vasos sanguíneos, disminuyendo la cantidad de sangre que regresa hacia el corazón, disminuyendo momentáneamente el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Por último, hay que destacar que los cambios de presión provocados en los vasos torácicos por la respiración excitan los receptores de estiramiento vasculares y auriculares. Todo esto trae como consecuencia que durante la respiración normal existe un aumento de la presión arterial durante la primera parte de la expiración y un descenso de la presión arterial durante el resto del ciclo respiratorio.